Este video quiero que meditemos el concepto de tiempo material de los físicos en relación a mi teoría. ¿Qué es lo que quiero que se entienda de manera fácil e inmediata? Y es que, digamos, esta circunferencia va a simular cómo se desenvuelve el vidrio, cómo se desenvuelven los elementos del vidrio en términos generales. Y acá también es la misma, va a simular cómo se desenvuelven los elementos del vidrio en términos normales. Pero lo que descubren los físicos es que realmente no se mueven como esta circunferencia que creíamos, ¿cierto? Como esta de acá, sino que se mueven, por decirlo así, como esta segunda circunferencia. Es decir, como si el tiempo se hubiera vuelto más lento, como si eso, digamos que lo causan las propiedades del vidrio, como si el tiempo fuera relativo. Entonces miremos que esto es un cambio muy interesante. Repito, tenemos la concepción, así como el tiempo está pasando en el vidrio, pero acá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las propiedades del vidrio hacen como si los elementos que componen al vidrio fueran más lentos, ¿cierto? Como si fueran más lentos. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta relación entre A y B no está mostrando que esto se sale de mi teoría, sino que podríamos hacer ese reloj absoluto y general teniendo en cuenta estos cambios, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, si al vidrio le pasa esto por sus propiedades, esta circunferencia, o sea, este elemento de relatividad, esta propiedad de relatividad, la tendría que reflejar ese reloj absoluto y universal. Lo que está mostrando también es el hecho de que, o sea, los diferentes elementos tienen ciertos ritmos, ciertas maneras, o sea, no es lo mismo cómo fluye la velocidad de la luz, no es lo mismo cómo corre una persona, no es lo mismo cómo corre, digamos, otro animal. Todas esas diferencias se les pueden asignar unos tiempos y unos espacios relativos. Entonces podrían ser como diferentes circunferencias. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando este concepto de tiempo material de los físicos? Y es que está mostrando que las cosas en el vidrio, por las propiedades del vidrio, se desenvuelven más lento, como si fueran más lentas. Entonces que esta circunferencia normal que estaríamos usando para entender el vidrio no nos sirve, sino que nos sirve es esta de aquí afuera, ya que está simulando como ese estirón, porque es más grande, ese como si fuera más lento y como si los elementos del vidrio tuvieran que recorrer más distancia. Pero vemos que el tiempo como tal sigue transcurriendo, sino que en este caso estamos viendo como a los elementos del vidrio teniendo que asumir estas diferencias, ¿cierto? No es lo mismo poner a los elementos del vidrio a recorrer acá, se tardarían menos porque la circunferencia es menor, que viéndolos con la lupa del nuevo hallazgo o a la luz del nuevo hallazgo en relación a mi teoría, lo que estaría mostrando acá es que se tardaría más dando la vuelta porque las propiedades del vidrio hacen como si el tiempo se hubiera vuelto mucho más lento, como si, como si se pudiera incluso devolver el tiempo, pero el tiempo no se devuelve, como si. Entonces lo hacen parecer por ese, digamos, esa propiedad de relatividad que tendrían los elementos del vidrio. Entonces miremos que esto es muy interesante porque está mostrando que podemos en ese reloj absoluto y general enmarcar esas diferencias, ¿cierto? Ese tiempo material que tienen los físicos lo podríamos enmarcar por igual en ese reloj absoluto, que sería más bien unos tiempos y unos espacios relativos conforme a las propiedades que tendrían, digamos, los objetos. Veíamos que en términos generales inicialmente habíamos considerado la gravedad, pero en este caso lo que estamos viendo es propiedades que tiene el vidrio. O sea, las propiedades que tiene el vidrio con respecto al tiempo, como sabemos que el tiempo también tiene esa propiedad de relativización, lo que podemos decir es que hay unos tiempos y unos espacios relativos al tiempo.
más bien es una manera, por decirlo más claramente, es una manera en la que se están comportando los elementos del vidrio con respecto al tiempo y hay que evaluarlos, ¿cierto? Y eso es lo que logran los físicos con ese experimento y se dan cuenta que uno tendría que asumir, por decirlo así, esta segunda circunferencia, ya que se desenvuelven como si fueran más lentos y no la primera circunferencia de acá como la teníamos acá, sino que ya vemos que esta no nos sirve, sino que nos sirve es esta de acá. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a entender pues que en la existencia hay diferentes cosas que se desenvuelven a ciertos ritmos y tenemos que saber medir esas diferencias. Y eso es muy interesante porque digamos que un reloj universal que nosotros tendríamos que reconocer tiene, por tanto, que reconocer esas diferencias. Tiene que reconocer que, digamos, no es lo mismo cómo se comportan los elementos que tiene un vidrio, ¿cierto? A nivel interno, y no es lo mismo cómo se comportan los elementos que tienen otros como la tierra, demás como el acero, el hierro, o sea, tienen otras maneras de comportarse si las examinamos, y las evaluamos y demás, y hacemos sus respectivos, o sea, sus respectivas, digamos, separaciones, diciendo, el vidrio se comporta como si el tiempo fuera más lento. Listo. El acero se comporta como si, por decirlo así, uno estoy poniendo un ejemplo, como si el tiempo fuera más rápido. Estoy poniendo un ejemplo con el acero, pero lo que estoy mostrando en este caso es que aún así pongamos esa situación de los físicos que descubren, eso sigue pasando en el tiempo, o sea, el tiempo general sigue corriendo, el tiempo absoluto está pasando, digamos, ahí pasa. Pero tuvimos que pasar de esta circunferencia en la que estábamos entendiendo al tiempo, en la que estábamos entendiendo cómo funcionaban los elementos del vidrio, y la tuvimos que pasar para esta segunda. ¿Cierto? Porque los elementos del vidrio obran como si fueran más lentos, como si, y esa diferencia había que medirla, haciendo que pasáramos de esta, que esta no nos sirva, sino que nos sirva es esta, pero esto sigue pasando a la luz de un tiempo y un espacio absolutos. Entonces, esto es muy interesante porque ese concepto material que tienen los físicos se sigue ajustando a una teoría del tiempo y el espacio absolutos. Lo que trae interesante es que aporta efectivamente, digamos, lo que pasaría con propiedades del vidrio y esto, digamos, que amplía la teoría pero no la invalida. Y además hace un llamado de corrección a los físicos a no decir que el tiempo es relativo, a no decir que el tiempo se devolvió. Este descubrimiento que hacen los físicos no demostró que el tiempo se devolvió, que se puede retroceder en el tiempo, no, sino que es un efecto de como si el tiempo fuera relativo. O sea, en el vidrio, los elementos que tiene el vidrio hacen parecer como si el tiempo se hubiera vuelto lento por las propiedades que tienen. Y ese como si entonces hace que nosotros pasemos de esta circunferencia a esta otra circunferencia que va a reflejar, digamos, como ese estirón, pues más bien va a reflejar como ese como si de que el tiempo se hubiera vuelto lento en la medida en que los elementos, en este caso del vidrio, tendrían que asumir, por decirlo así, como tendrían que recorrer como más, ¿cierto? Es como un ejemplo, como un ejemplo de intentar graficar, intentar ilustrar esas diferencias, ¿cierto? De cómo están funcionando los elementos del vidrio en relación a cómo se pensaba que funcionaban y cómo estarían funcionando ahora. Y eso es una manera fácil de entenderlo. Antes se creía que eran así, entonces los físicos lo ajustan así, ¿cierto? Esto es lo que vendrían a hacer los físicos. Pero recordando que esto sea en una medida del tiempo y espacio absoluto. Podemos entender cómo se están comportando entonces ya los físicos, ya el vidrio, digamos de esta manera ilustrativa, ¿cierto? Que ya no sería en esta circunferencia de adentro, sino en esta circunferencia de afuera, pero esto se sigue dando en el tiempo y el espacio absolutos, sino que habría que medir ya un tiempo y unos espacios relativos para cómo se están desenvolviendo los elementos del vidrio en relación a todos los demás, y así podrían haber como diferentes unos tiempos y unos espacios relativos.
Es decir, todo encajando en una universalidad, en una generalidad y entendiendo sus diferentes elementos, los diferentes elementos de esa universalidad. En este caso el vidrio, si vamos a analizar otros materiales, vamos a poder entender esas diferencias poco a poco a la luz de ese tiempo y espacio absolutos.